El secreto de la ausencia de los miedos. El Señor le dijo: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Jueces capítulo 6, versículo 16. El rico tiene miedo de quedar en la pobreza. El pobre de no tener cómo sustentar a su familia. Los oprimidos tienen miedo de la oscuridad, de las alturas, del ascensor, de no vencer etapas escolares, etc. Los saludables tienen miedo de enfermarse, los enfermos de morir. Los solteros tienen miedo de la soledad. Los religiosos tienen miedo de ir al infierno. Los traidores de ser descubiertos. Los delincuentes de ir a prisión. De alguna manera el miedo está presente en la vida de todos. En algunos más, en otros menos, pero todos cargan ese sentimiento. Inclusive hasta los más cercanos a Dios tenían sus miedos. Abraham tuvo miedo de ser asesinado a causa de su mujer. Con Isaac no fue diferente. Jacob huyó por miedo de su hermano Esaú. Moisés huyó de Egipto por miedo del faraón. Gedeón temió destruir el altar de su padre durante el día. David tuvo el coraje de enfrentar a Goliat, pero huyó de su hijo Absalón. El gran profeta Elías temió las amenazas de Jezabel y huyó al desierto. En toda la historia de la humanidad, el único que no tuvo miedo fue Jesús. Enfrentó a los opositores y a la muerte sin esbozar ningún temor. ¿Y por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu de Dios significa estar vacío del miedo. ¿Cómo es posible estar lleno del Espíritu de Dios? Cuando la mente está 100% ocupada con los pensamientos de Dios, su palabra. Esa es la razón de la orden: sed llenos del Espíritu, en Efesios capítulo 5, versículo 18. Lleno del Espíritu significa ausencia de toda y cualquier influencia de este mundo, inclusive de sus miedos, amenazas y terrores. Ocupe su mente en los pensamientos de Dios. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.